Un estudiante se casa con un millonario de 80 años. Unos días más tarde, se sorprendió. En la ciudad vibrante y bulliciosa de Guadalajara, bajo el calor del sol mexicano, vivía un joven llamado Alejandro. Con tan solo 20 años, parecía cargar sobre sus hombros más de lo que le correspondía a alguien de su edad. Su día comenzaba antes de que el sol saliera, cuando se colocaba su chaleco reflectante y botas desgastadas para dirigirse al sitio de construcción donde trabajaba como albañil. Sus manos, endurecidas por el trabajo diario, eran testigos de su incansable esfuerzo. Alejandro vivía en un pequeño apartamento en una colonia modesta junto a su madre, María, y su hermana menor, Isabel. La vida había cambiado drásticamente para ellos tres desde que el padre de Alejandro falleció repentinamente 2 años atrás. La pérdida no solo dejó un vacío emocional, sino también una montaña de deudas que, hasta el día de hoy, perseguían a la familia. María, quien apenas tenía 45 años, parecía mucho mayor. El cansancio y su enfermedad, una complicada diabetes que requería medicamentos costosos, habían marcado su rostro y robado parte de su energía. Isabel, en cambio, mantenía la alegría característica de una niña de 14 años. Pasaba las tardes soñando con convertirse en veterinaria mientras dibujaba bocetos de animales en una libreta vieja. Alejandro hacía todo lo posible para que su hermana no notara la gravedad de su situación. Cada peso que ganaba en la construcción se destinaba a las necesidades básicas, comida, medicamentos para su madre y el pago de servicios atrasados. Sin embargo, el dinero nunca parecía ser suficiente. Las llamadas de los acreedores eran constantes y las cartas amenazantes no dejaban de llegar. A menudo, Alejandro se quedaba despierto por la noche, contemplando el techo y preguntándose cómo podría salir adelante. Una tarde, mientras terminaba su jornada laboral bajo el polvo y el ruido de las máquinas, su compañero de trabajo, Javier, se le acercó con una sonrisa. «Oye, Alejandro, ¿qué planes tienes para este viernes?», preguntó Javier, ajustándose el casco. «Los mismos de siempre, trabajar y descansar, si es que se puede», respondió Alejandro, encogiéndose de hombros. «Pues escucha esto. Tengo un amigo que trabaja en una organización de beneficencia. Van a hacer un evento el viernes por la noche en un hotel de lujo, algo grande. Me dieron una invitación extra. ¿Por qué no vas tú?». Alejandro lo miró con incredulidad. «¿Yo? ¿En un evento así? Ni siquiera tengo ropa adecuada. Además, no creo que sea el lugar para mí». Javier soltó una carcajada. «Vamos, hombre. No tienes nada que perder. A lo mejor haces un contacto interesante. Nunca se sabe quién podría estar ahí». Alejandro dudó, pero la insistencia de Javier le hizo considerar la idea. Esa noche, al llegar a casa, mencionó la invitación a su madre mientras le ayudaba a preparar la cena. «No sé, mamá. Me parece una pérdida de tiempo, pero Javier dice que podría ser una oportunidad». María, con su mirada sabia y cansada, le respondió. «Alejandro, a veces la vida nos pone caminos inesperados. Quizá este sea uno de ellos. Si tienes la oportunidad, deberías ir». El viernes por la noche, después de mucho pensarlo, Alejandro se encontró frente al espejo de su pequeño baño. Llevaba puesta una camisa blanca prestada por Javier y un pantalón que apenas había usado en ocasiones especiales. Con el corazón latiendo rápido y las manos sudorosas, salió de casa con la invitación en el bolsillo. Mientras se dirigía al evento, el joven no podía dejar de pensar en lo extraño que sería estar rodeado de personas tan distintas a él. Sin embargo, en el fondo, sentía una chispa de esperanza, como si algo importante estuviera por suceder. No tenía idea de que esa noche cambiaría su vida para siempre. El evento benéfico se celebraba en uno de los hoteles más lujosos de Guadalajara, con una fachada imponente que brillaba bajo la luz de la luna. Alejandro se detuvo frente a las enormes puertas de cristal, sintiéndose fuera de lugar. Al entrar, fue recibido por una cálida iluminación dorada, el murmullo de conversaciones y el suave sonido de un cuarteto de cuerdas tocando en la esquina del salón principal. Los invitados, elegantemente vestidos, caminaban con naturalidad por el espacio.
Alejandro, con su camisa prestada y sus zapatos que no brillaban tanto como los de los demás, intentaba pasar desapercibido. Tomó un vaso de agua de una bandeja que llevaba un camarero y se quedó cerca de la pared, observando todo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Mientras Alejandro miraba a su alrededor, una voz firme y serena interrumpió sus pensamientos. Disculpa, joven. ¿Eres nuevo en este tipo de eventos? Alejandro giró la cabeza y vio a una mujer que se destacaba entre los demás. Lucía Hernández, de 80 años, tenía una presencia imponente y elegante. Vestía un sobrio vestido negro que resaltaba su porte distinguido, y sus ojos, llenos de experiencia, parecían examinarlo con interés. Sí, señora. Es la primera vez que vengo a algo así, respondió Alejandro, intentando no sonar demasiado nervioso. Lucía sonrió suavemente. No necesitas explicarlo. Tu incomodidad te delata. Pero no te preocupes, todos empezamos en algún lugar. Soy Lucía Hernández, dijo, extendiendo una mano con elegancia. Alejandro. Alejandro García, dijo mientras le estrechaba la mano. Lucía le hizo un gesto para que la acompañara a una pequeña mesa en un rincón más tranquilo del salón. Mientras se sentaban, ella lo observó con una mezcla de curiosidad y calidez. Dime, Alejandro, ¿qué te trajo aquí esta noche? Alejandro dudó por un momento, pero la mirada de Lucía, carente de juicio, lo animó a hablar. La verdad es que no estoy seguro. Un compañero de trabajo me dio una invitación, dijo que podría ser una buena oportunidad, pero, hizo una pausa, mirando a su alrededor, no creo que este sea mi lugar. Lucía inclinó ligeramente la cabeza, mostrando interés. ¿Y por qué piensas eso? Alejandro suspiró y, sin saber muy bien por qué, comenzó a contarle sobre su vida. Habló de su trabajo en la construcción, de su madre enferma que necesitaba medicamentos costosos y de su hermana menor, Isabel, quien soñaba con ser veterinaria pero cuyas oportunidades eran limitadas por su situación económica. Lucía escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sus ojos reflejaban una mezcla de empatía y algo más, algo que Alejandro no podía identificar. Debes querer mucho a tu familia, dijo finalmente. Son todo para mí, respondió Alejandro, encogiéndose de hombros. Lucía sonrió de nuevo, esta vez con un matiz de admiración. Alejandro, no subestimes lo importante que es tu presencia aquí. A veces, las oportunidades surgen en los lugares más inesperados. La conversación continuó durante varios minutos, y Alejandro se sintió sorprendentemente cómodo hablando con aquella mujer que, a pesar de su posición, parecía genuinamente interesada en él. Cuando el evento comenzó a llegar a su fin, Lucía se levantó y miró a Alejandro con seriedad. Me alegra haberte conocido esta noche, Alejandro. Creo que podríamos tener más de qué hablar. Si no te importa, ¿podrías dejarme tu número de contacto? Alejandro parpadeó, confundido, pero finalmente asintió y le escribió su número en una servilleta. Claro, señora Hernández. Por favor, llámame Lucía, dijo ella con una sonrisa antes de despedirse con un elegante movimiento de cabeza. Mientras Alejandro salía del hotel, no podía dejar de pensar en aquella extraña pero intrigante conversación. Aunque no sabía qué significaría este encuentro para su vida, sentía que algo había cambiado. En el fondo, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. 2 días después del evento, Alejandro estaba en el descanso de su jornada laboral cuando recibió una llamada inesperada. Al contestar, una voz femenina, cálida pero firme, resonó al otro lado de la línea. Buenos días, Alejandro. Habla Lucía Hernández. Espero no interrumpir. Alejandro se quedó sin palabras por un momento, sorprendido de que ella realmente lo hubiera llamado. Señora Hernández, digo, Lucía. No, claro que no interrumpe, respondió con nerviosismo. Me alegra escucharlo, dijo ella con un tono amable. Quería invitarte a mi casa mañana por la tarde. Hay algo importante de lo que me gustaría hablar contigo. La invitación lo tomó por sorpresa. Alejandro intentó preguntar de qué se trataba, pero Lucía fue evasiva. Es mejor que lo hablemos en persona. Confío en que aceptarás.
te enviaré la dirección. Al día siguiente, Alejandro se encontró frente a la imponente puerta de una elegante casa en una zona exclusiva de Guadalajara. Era un lugar que parecía sacado de una revista, con jardines perfectamente cuidados y una fachada que irradiaba sofisticación. Nervioso, tocó el timbre, y una empleada lo condujo a una sala amplia y decorada con un estilo clásico y refinado. Lucía estaba esperándolo, sentada en un sillón de terciopelo, con una taza de té en la mano. Al verlo entrar, sonrió y señaló el asiento frente a ella. Gracias por venir, Alejandro. Por favor, toma asiento. Él se sentó, tratando de ocultar su incomodidad. Lucía, ¿de qué quería hablar conmigo? Ella dejó la taza en la mesa y lo miró directamente, con una expresión que combinaba seriedad y determinación. Voy a ir al grano, Alejandro. Quiero proponerte algo que, aunque suene inusual, puede cambiar nuestras vidas. Alejandro frunció el ceño, intrigado. ¿De qué se trata? Lucía tomó aire y continuó. Quiero que te cases conmigo. Las palabras resonaron en la habitación, dejándolo completamente desconcertado. ¿Perdón? Preguntó, pensando que había escuchado mal. Sé que suena extraño, pero escúchame antes de juzgar, dijo Lucía con calma. No estoy hablando de un matrimonio tradicional. Esto sería un acuerdo, un contrato que beneficiará a ambos. Alejandro no sabía qué decir. Lucía, percibiendo su confusión, explicó. Mira, yo no tengo familia cercana. No tengo hijos ni herederos en quienes confiar mi legado. Sin embargo, después de nuestra conversación en el evento, vi en ti algo especial. Tu dedicación a tu familia, tu honestidad y tu fortaleza son cualidades que no encuentro en la mayoría de las personas. Él seguía en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Quiero ayudarte, Alejandro, continuó Lucía. Puedo pagar las deudas de tu familia, asegurar que tu madre reciba el mejor tratamiento y que tu hermana tenga acceso a la educación que merece. A cambio, solo necesito que aceptes este acuerdo. Pero, ¿por qué yo? Podría elegir a cualquier persona, alguien con más experiencia o recursos, balbuceó Alejandro. Lucía sonrió levemente. Justamente porque no eres como los demás. No buscas aprovecharte de nadie, y eso es lo que me da confianza. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La propuesta era tan inusual como tentadora, pero las dudas lo invadían. ¿Cómo podía aceptar algo así? ¿Qué diría la gente? ¿Qué implicaciones tendría para su vida? No quiero que respondas ahora, dijo Lucía, interrumpiendo sus pensamientos. Tómate el tiempo que necesites para pensarlo. Pero recuerda, Alejandro, a veces las oportunidades más inesperadas son las que definen nuestro destino. Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir. Pensaba en su madre, cuya salud empeoraba cada día, y en Isabel, que merecía un futuro mejor. Al amanecer, tomó una decisión. Volvió a la casa de Lucía esa misma tarde. Ella lo recibió con la misma calma que antes, como si supiera cuál sería su respuesta. He pensado en su propuesta, Lucía, dijo Alejandro con firmeza. Y acepto, pero solo si esto realmente ayudará a mi familia. Lucía asintió, con una mirada que mezclaba satisfacción y un toque de melancolía. Lo hará, Alejandro. Y estoy segura de que no te arrepentirás. Así, con una decisión que nunca imaginó tomar, Alejandro dio el primer paso hacia un camino que cambiaría su vida para siempre. La boda fue todo menos tradicional. No hubo flores, ni música, ni familiares emocionados. La ceremonia se llevó a cabo en una oficina sencilla, con apenas un par de testigos y el frío formalismo de una firma de documentos. Alejandro, vestido con un traje que apenas le ajustaba, se sentía extraño mientras firmaba su nombre en el acta de matrimonio. Frente a él, Lucía, con su elegancia característica, firmó con calma, como si estuviera cerrando un acuerdo más. Al salir de la oficina, Alejandro no podía evitar preguntarse si todo había sido un sueño. Pero la realidad pronto se hizo evidente. En cuestión de días, su vida comenzó a transformarse de maneras que jamás había imaginado. Primero,
las deudas que lo habían perseguido durante años desaparecieron. Las constantes llamadas de los acreedores cesaron y los sobres con amenazas dejaron de llegar. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que podía respirar. Luego, su madre, María, recibió la atención médica que tanto necesitaba. Un equipo de especialistas se encargó de su tratamiento y los medicamentos, que antes eran inalcanzables, ahora llegaban puntualmente. María comenzó a recuperar fuerzas poco a poco, y su rostro, antes marcado por el dolor y el agotamiento, empezó a mostrar signos de esperanza. Isabel, por su parte, fue inscrita en una prestigiosa escuela en el centro de Guadalajara. La niña, que hasta entonces solo podía soñar con un futuro mejor, ahora tenía acceso a la mejor educación. Cada tarde regresaba a casa con historias de sus nuevos maestros y compañeros, y su entusiasmo llenaba el hogar de una alegría que hacía tiempo no sentían. Sin embargo, en medio de estos cambios, Alejandro no podía ignorar la extraña relación que tenía con Lucía. A pesar de vivir en su elegante casa, apenas se cruzaban. Lucía mantenía una actitud distante, sumida en sus propios asuntos. Pasaba horas en su despacho, revisando documentos y escribiendo cartas. Cuando estaban juntos en la misma habitación, sus interacciones eran cortas y formales. Aún así, Alejandro no podía evitar notar ciertos detalles. Había algo en los ojos de Lucía, una sombra de tristeza que contrastaba con su imponente presencia. A veces, mientras estaba absorta en sus pensamientos, su expresión reflejaba un cansancio profundo, como si estuviera cargando un peso invisible. Una noche, mientras Lucía estaba fuera en una reunión, Alejandro pasó por casualidad cerca de su despacho. La puerta estaba entreabierta, y una pila de cartas sobresalía de un escritorio lleno de papeles. La curiosidad lo llevó a acercarse. Uno de los sobres estaba abierto, y Alejandro, con cierta culpa, sacó la carta y comenzó a leer. El contenido lo dejó helado. Era una carta de un médico, escrita en términos clínicos, pero con un mensaje claro: Lucía estaba gravemente enferma. Un diagnóstico que mencionaba un cáncer avanzado y no operable. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Nunca habría imaginado que esta mujer, tan fuerte y decidida, estuviera enfrentando algo tan devastador. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido: su actitud reservada, las largas horas en el despacho, y esa melancolía que a veces asomaba en su mirada. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Las palabras de la carta resonaban en su mente, junto con el recuerdo de todo lo que Lucía había hecho por él y su familia. Por primera vez, comprendió que el acuerdo entre ellos no era solo un acto de generosidad. Era también una manera de Lucía de dejar algo significativo en el mundo antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, cuando Lucía regresó, Alejandro intentó hablar con ella, pero no encontró las palabras. Ella, como siempre, lo saludó con un leve asentimiento y se retiró a su despacho. Alejandro la observó mientras subía las escaleras, notando la leve lentitud en su andar. En silencio, tomó una decisión: haría todo lo posible por honrar lo que Lucía había comenzado, no solo por gratitud, sino porque ahora entendía el verdadero valor de su legado. Una mañana, Alejandro fue llamado al despacho de Lucía. La invitación no era inusual, pero el tono serio de la empleada que lo comunicó lo hizo sentir que algo importante estaba por suceder. Al entrar, encontró a Lucía sentada en su escritorio, con una carpeta gruesa de documentos frente a ella. Parecía tranquila, pero en sus ojos había una intensidad que Alejandro no podía ignorar. «Alejandro, siéntate», dijo con su voz firme pero amable. Él obedeció, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Lucía lo miró por un momento antes de hablar. «Ha llegado el momento de que hablemos sobre algo muy importante, algo que va más allá del acuerdo que hicimos». Alejandro frunció el ceño, esperando a que continuara. «Durante mi vida, he trabajado para construir algo significativo, un fondo que no solo provea recursos, sino que transforme vidas. Este fondo ha financiado escuelas, clínicas y programas comunitarios en algunas de las áreas más necesitadas de México. Pero ahora», hizo una pausa, tomando un documento de la carpeta, «necesito que tú lo continúes».
Lucía deslizó la carpeta hacia Alejandro. Quiero que tomes el control del fondo. Alejandro la miró, incrédulo. ¿Yo? Pero, no tengo experiencia en esto. No sé nada sobre administrar algo tan grande. Lucía sonrió suavemente. No necesitas experiencia, Alejandro. Necesitas corazón, y eso es algo que tú tienes en abundancia. He observado cómo luchas por tu familia, cómo tomas decisiones difíciles por el bienestar de los que amas. Esas son las cualidades que importan. Alejandro hojeó los documentos. Entre ellos había reportes financieros, cartas de agradecimiento de beneficiarios y proyectos en curso. Era abrumador, pero también fascinante. Quiero que entiendas algo, continuó Lucía. Este fondo no es solo dinero. Es un compromiso con las personas que más lo necesitan. Se trata de darles una oportunidad que de otra manera nunca tendrían. Lucía habló con pasión, explicándole cómo había comenzado el fondo muchos años atrás, motivada por las injusticias que había visto en su juventud. Sus palabras resonaban con fuerza, llenas de propósito. Tú tienes la capacidad de hacer que esto crezca, de llevarlo más lejos de lo que yo podría, dijo finalmente, con un leve brillo de emoción en los ojos. Aunque dudaba de sí mismo, Alejandro no pudo ignorar el peso de las palabras de Lucía. Sabía que no podía decepcionarla, no después de todo lo que había hecho por él y su familia. En los días siguientes, Alejandro comenzó a familiarizarse con el trabajo del fondo. Visitó las oficinas, se reunió con el equipo y revisó los proyectos en curso. Pero lo que realmente cambió su perspectiva fue visitar los lugares donde el fondo había hecho la diferencia. En una escuela rural, conoció a niños que ahora podían estudiar gracias a becas financiadas por el fondo. Uno de ellos, un joven llamado Diego, le mostró con orgullo sus libros de texto y habló sobre su sueño de convertirse en médico. Sin esta ayuda, nunca habría podido ir a la escuela, le dijo Diego con una sonrisa que iluminaba su rostro. En una clínica comunitaria, Alejandro habló con una madre que había recibido tratamiento médico gratuito para su hijo enfermo. Sus lágrimas de gratitud dejaron a Alejandro sin palabras. Cada encuentro lo hacía más consciente de la magnitud del legado de Lucía. Esto no era solo una responsabilidad, era una oportunidad para continuar un trabajo que realmente cambiaba vidas. Una tarde, mientras revisaba los planes de un nuevo proyecto, Alejandro se detuvo y miró la foto de Lucía que adornaba la pared de la oficina principal. En ese momento, entendió que ella no solo le había confiado su fondo, le había dado un propósito. Con cada decisión que tomaba, Alejandro sentía que avanzaba en el camino que Lucía había trazado. Sabía que nunca podría reemplazarla, pero estaba decidido a honrar su memoria y a llevar su legado hacia adelante. Porque, como Lucía había dicho, no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de lo que haces con él. El día que Alejandro temía finalmente llegó. Lucía, con su porte inquebrantable y su sabiduría infinita, había dejado este mundo de manera tranquila, rodeada del respeto y el cariño de quienes habían llegado a conocerla. La casa, normalmente llena de una energía serena, ahora parecía vacía y silenciosa. Al regresar del funeral, Alejandro encontró en su habitación un sobre con su nombre escrito a mano por Lucía. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría. Dentro, había una carta escrita con esa caligrafía precisa que la caracterizaba. Querido Alejandro. Si estás leyendo esto, significa que ahora todo está en tus manos. No tengo dudas de que tomarás las decisiones correctas. He visto en ti la fortaleza, la empatía y la honestidad que muchos en este mundo han perdido. El fondo que te dejo no es solo un recurso económico. Es un puente hacia un futuro mejor para tantas personas que necesitan una oportunidad. Sé que llevarás adelante este legado y que lo harás crecer. Recuerda siempre, no temas cometer errores. Lo importante es que sigas avanzando, que actúes con el corazón y con la convicción de que puedes marcar la diferencia. Estoy orgullosa de ti. Con afecto. Lucía. Alejandro leyó la carta varias veces. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, dándole fuerza y claridad. Sabía que el mejor homenaje que podía rendirle era actuar, llevar su legado más allá de lo que incluso ella había soñado.
En los meses siguientes, Alejandro se dedicó por completo al trabajo del fondo. Organizó reuniones con el equipo, revisó proyectos y buscó nuevas oportunidades para expandir la ayuda. Sin embargo, había algo que sentía que debía hacer, un proyecto que representara el espíritu de Lucía y su deseo de cambiar vidas. Así nació la idea de un centro comunitario en una de las zonas más desfavorecidas de Guadalajara. El centro ofrecería educación, atención médica gratuita y programas de capacitación laboral. Alejandro se involucró en cada detalle, desde los planos de construcción hasta la selección del personal. El día de la inauguración llegó finalmente. Alejandro, de pie frente al edificio, miraba el cartel que adornaba la entrada: Centro Comunitario Lucía Hernández, un legado de esperanza. Los colores brillantes y los rostros entusiastas de los niños y las familias que se acercaban llenaban el lugar de vida. Durante la ceremonia, Alejandro tomó el micrófono y, con la carta de Lucía en el bolsillo, habló desde el corazón. Lucía Hernández me enseñó que ayudar a los demás es el acto más noble que podemos hacer. Este centro es solo el comienzo. Es nuestro deber continuar su trabajo y asegurarnos de que su legado siga vivo en cada sonrisa, en cada vida que podamos transformar. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Mientras las familias exploraban el centro y los niños corrían por los pasillos, Alejandro se quedó un momento en silencio, observando todo lo que habían logrado. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre y a Isabel esperándolo en la sala. María, ahora más fuerte y saludable, le sonrió con orgullo. Hiciste algo increíble, hijo. Estoy segura de que Lucía estaría muy orgullosa de ti. Isabel, con una libreta en la mano, agregó. Siempre lo supe. Eres capaz de todo, Alejandro. Mirándolas, Alejandro sintió una paz que nunca antes había experimentado. Todo el esfuerzo, las noches sin dormir, las decisiones difíciles, todo había valido la pena. Su madre estaba sana, su hermana tenía un futuro prometedor y él había encontrado un propósito que iba más allá de sus propios sueños. Antes de acostarse, Alejandro regresó a la oficina del fondo, ahora transformada con fotografías y recuerdos de Lucía. Encendió la luz y, mirando una de sus fotos, murmuró. Gracias, Lucía. Esto es por ti. A medida que avanzaba la noche, Alejandro sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Lucía vivía en cada decisión que tomaba, en cada vida que lograba cambiar. Y eso era suficiente para seguir adelante. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.